La historia de Guatemala está marcada por la violencia. Los guatemaltecos han aprendido mucho después de golpes militares, golpes de Estado, gobiernos autoritarios, masacres, que por cierto han dejado más de 100,000 muertos, 50,000 desaparecidos y miles de desplazados. Sin embargo, en el 2015 Guatemala le dio una lección al mundo. ¿Por qué? Al destituir en pleno ejercicio del poder al que fuera presidente de la República, Otto Pérez Molina, y a todo su gabinete, que por cierto siguen en proceso. Pero, ¿cuál fue el detonante que hizo que los guatemaltecos se movilizaran? Vea usted. Un descubrimiento espantoso que yo digo que nos afectó a todos los guatemaltecos y nos tocó la conciencia. Estábamos siendo gobernados por gente vinculada con el narcotráfico, con el crimen organizado, en todos sus aspectos, desde vínculos con los Zetas, imagínense usted, hasta vínculos con el contrabando. Y cuando se devela eso y se desnuda y se demuestra, Guatemala cae en un sopor increíble. Y es cuando entonces despiertan y empiezan a darse cuenta de que dónde hemos estado y por quiénes hemos estado gobernados durante muchísimos años atrás. Para muchos no existe el sistema político perfecto, es una utopía, el canto de las sirenas que conduce a la perdición a quien intenta seguirlo. Pero para otros es un ideal que, si bien debe tener sus fallas, representa el camino para que una sociedad viva en paz y con bienestar común. El recorrido que ha transitado Guatemala por ese tortuoso camino ha sido trágico, pero hoy parece dirigirse a un futuro más justo y democrático. En el proceso ha sido clave la participación de activistas y de la sociedad civil organizada. Después de todo, la democracia se define como justamente eso, la soberanía y el poder del pueblo. Primera vez en la historia, en el Congreso que esto se da, la apertura, la transparencia, que se hayan publicado las herramientas que se van a utilizar. La Comisión de Derechos Humanos se siente muy satisfecha. Yo como presidenta me siento satisfecha de haber sido parte de este proceso donde los primeros principios fue la transparencia, la apertura y la participación. Es un procedimiento abierto al público, a los ciudadanos, a la prensa, sociedad civil, a academia, sector privado, donde a la luz de todo el mundo estamos viendo expediente por expediente. Obviamente es un procedimiento que se inicia con una convocatoria, con un perfil del candidato y se fija un plazo. Y entonces eso permite que tanto desde la convocatoria hasta la recepción de expedientes, la apertura de los mismos, la calificación de los mismos es pública. La mejor intención, que los actos públicos en Guatemala sean transparentes, que estas elecciones de funcionarios que son fundamentales para la democracia y el ejercicio del poder público en el país sean de la manera más transparente. Que se elija a los mejores, que se elija a los más idóneos, a los mejor calificados y a aquellos que tengan mejores experiencias. Yo creo que es una forma en la que nosotros como políticos nos acercamos a la ciudadanía y la ciudadanía está cerca de lo que estamos haciendo, tiene la posibilidad de ver, tiene la posibilidad de fiscalizar, tiene la posibilidad de juzgar y a la vez de conocer los perfiles de las personas porque se vuelven públicos al final. Yo le diría que tiene una alta importancia en un país en donde sistemáticamente se vulneran derechos elementales del ser humano, desde el derecho a la vida hasta el derecho a la alimentación, a la salud. Es indispensable un procurador de derechos humanos o procuradora, pero debe ser alguien sin tachas, ético,
honorable, objetivo e imparcial. Que aplique realmente la defensa de los derechos humanos para todos y todas en condiciones de igualdad. El propósito es que cualquiera de los tres que el Pleno elija reúna las calidades éticas, morales, académicas y profesionales para ser procurador de los derechos humanos en Guatemala. La Fundación Sobrevivientes nació en el año 2003 con el propósito de proporcionar apoyo emocional, legal y social a mujeres que han padecido distintos tipos de violencia. En Guatemala, cada año, por cierto, se reporta un promedio de 800 feminicidios y más de 20,000 víctimas de agresiones sexuales. Esta Fundación Sobrevivientes busca dignificar a esas mujeres y proporcionarles valor para denunciar, para luchar y para seguir adelante a pesar de un historial de hostigamiento y abuso. Se imaginarán ustedes que después de la firma de la paz, que yo levantara la voz contra un miembro del movimiento. En este tema era tremendo, pues se me acusó de querer, sabotear, incluso la creación del partido. Fue muy duro, fueron momentos muy duros. La elección popular de una figura tan importante como el principal defensor de los derechos humanos o magistrado de conciencia es la muestra de los pasos hacia la transparencia que intenta conseguir Guatemala. Una designación abierta, pública y rigurosa que coloca sobre la mesa esa difícil pregunta que cuestiona la eficacia de una democracia. ¿Es posible que todos los integrantes de una nación puedan gobernar en conjunto? En la búsqueda de esa respuesta, el pueblo guatemalteco ha demostrado que al menos sí es posible hacer escuchar su voz de forma contundente y clara para movilizar a quienes deben representarlos, la clase política y gobernante. A pesar de ser imprescindible en toda democracia, la figura del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala es relativamente reciente. Se creó junto a la Constitución de la República en 1985 y se trata de un magistrado de conciencia que en principio debe proteger la vida, la libertad, la justicia, la paz, la dignidad y la igualdad de todos los ciudadanos. Por eso es que su elección debe ser completamente transparente y creíble, a diferencia de lo que ocurre, por cierto, hasta hoy en Jalisco. No es que le corresponda a una fracción partidista como sucede en México. En México la figura... No, lo que es más grave, en México la figura de consejos ciudadanos, de organismos ciudadanos, no existe. Es una falsedad. Es una simulación de eventos porque ponen a gente que es comparsa de los diferentes partidos políticos. Magistrado de conciencia, así es como le llaman también al Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala. Y este nombramiento va mucho más allá de una mera terminología. Su connotación autocrítica y reflexiva es un aspecto clave a considerar cuando hablamos de sus funciones. Y es especialmente importante en una nación con una historia tan convulsa como Guatemala, que recién ha emprendido una ambiciosa cruzada anticorrupción sin precedentes, y donde la conciencia histórica y política es fundamental, junto al fomento a la transparencia. La transparencia es lo que nos lleva a eliminar la corrupción. La corrupción es el enemigo número uno del desarrollo y del progreso de los pueblos, y contra eso estamos trabajando. Pero a partir del 2015 hacia la actualidad, todo se hace como usted lo ve. Cualquiera puede venir, cualquiera puede estar aquí presente.
cualquiera puede oír de viva voz lo que cada uno de los comisionados en este caso está diciendo, cómo está votando, por quién está votando, porque es libre acceso a la información y tenemos que conducirnos en esa forma transparente. Y estamos empezando pues a sentar una nueva escuela. MP y CICIG han jugado un papel muy importante en eso también, con investigaciones a fondo. El perfil pues primero lo marca la Constitución nuestra, que establece que debe ser abogado, de una experiencia por lo menos de 15 años de ser abogado y de relacionamiento y defensa en materia de derechos humanos fundamentalmente. Eso es lo que estamos calificando y creemos que sí hay bastante interés en distintos sectores de la población. Nuestro magistrado de conciencia emite resoluciones morales, pero también acompaña denuncias de violaciones a derechos humanos y bueno, creemos que hoy en una coyuntura en la que vive el país sí hay una fuerte presión para definir al futuro magistrado de conciencia. En las legislaturas anteriores, lamentablemente, tuvimos pues situaciones bastante complejas y directamente con temas de corrupción, los cuales hoy en esta octava legislatura hemos hecho un compromiso con hacer un cambio del Congreso, hacer un cambio para los guatemaltecos. Somos una sociedad que todavía no ha salido del periodo de posguerra, por lo tanto el procurador es una figura muy importante en el marco de la conflictividad. Todavía no hemos resuelto una conflictividad agraria en el país, una conflictividad en materia de corrupción. La explotación de recursos naturales, desde minería, petróleo, hidroeléctricas, etcétera, ha generado una conflictividad altísima en el país, por lo tanto, la función del procurador es muy importante. PDH es un magistrado de conciencia, es un comisionado del Congreso de la República, pero juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Por eso es que debe ser un hombre de una trayectoria limpia, de grandes capacidades académicas, de gran vocación de defensa de los derechos humanos y de probada capacidad, precisamente en el ámbito de la gestión pública y en el ámbito de la defensa y procuración de los derechos humanos en el país. Elegir una terna que cualquiera de los tres, que sea tres hombres o mujeres, que sean elegidos, representen esas aspiraciones que tienen los guatemaltecos de un Estado democrático, un Estado de derecho, en donde la defensa a los derechos humanos sea incuestionable. El Palacio Legislativo actualmente funge como la sede del Congreso de la República de Guatemala y fue inaugurado desde 1944 como resultado de una revolución que dio pie a las primeras elecciones libres en la historia del país. Hoy en día están representados 13 partidos políticos que trabajan en el Congreso junto a 5 diputados independientes. Cada sesión exige un registro riguroso de sus integrantes y de acuerdo a su ley electoral vigente, los partidos políticos reciben recursos hasta después de las elecciones y de acuerdo a los votos obtenidos, no antes, como sucede en México. Las sesiones se norman por medio de la huella digital. Ellos marcan su ingreso con su huella digital y se expone en aquel tablero que es conocido como el tablero del Congreso. Mediante un software se proyecta ahí la hora en la que entran, el nombre del diputado o diputada, el partido al que representa y si ellos necesitan ausentarse de la sesión plenaria que se realizan martes y jueves, tiene que presentar a la Junta Directiva una justificación. La Junta Directiva conoce la justificación y la recibe o no. Acá en la ley electoral lo que tiene es un techo para minimizar los gastos, y al finalizar las elecciones el Tribunal Supremo ve cuántas votaciones, cuántos votos obtuvo el partido y entonces sí se le remunera alguna cantidad, pero no antes. Con el compromiso primero, segundo, con fortalecer el sector justicia, el Congreso de la República se ha comprometido con fortalecer en base a recursos económicos al Ministerio Público para que puedan entonces ser más eficaces en todo el ámbito de justicia y hemos visto los resultados que la justicia en Guatemala hoy podemos decir que goza de credibilidad, que goza de imparcialidad
y que es aplicable para todos. Y también para nuestro hermano país de México le deseamos mucho éxito en esa lucha, ¿verdad?, en contra de la corrupción. Exactamente, él estaba en un lugar muy turístico, muy cosmopolita, pero ya ve cómo es aquí la investigación, rápidamente se dio con él y ya también está apresado. ¿También fueron ustedes? Sí, eso, aquí se es diligente ya a partir de 2015 por lo menos, ¿verdad? Han sido enormes y particularmente trascendentales los pasos que ha dado Guatemala durante los últimos años en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Activistas y organizaciones civiles consiguieron poner tras las rejas al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, junto a cerca de 200 miembros del gobierno, entre diputados, funcionarios, empresarios, banqueros y jueces. Sin embargo, ahora hay que preguntarse qué sigue y qué falta para lograr una democracia sólida en Guatemala. Una de las personalidades históricas sin duda más reconocida a nivel internacional en la lucha por los derechos humanos de Guatemala es Rigoberta Menchú, líder indígena y Premio Nobel de la Paz. Pero no es la única que ha buscado la justicia para su pueblo, sino que forma parte de un grupo de mujeres con espíritu férreo y sólida voluntad para convertirse en símbolo del coraje y esperanza que necesita la sociedad guatemalteca. Bueno, porque habemos 4. Está Rigoberta, Helen y está también Otilia Lush, que recibió el premio de Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Nos juntamos, ¿verdad? Las 4 cuando hay situaciones fuertes en el país, ¿verdad? Porque es increíble, 4 mujeres que el país reconoce, también con Rosalina Tuyú. Otra mujer cuyo rol ha sido primordial en la lucha por la democracia y el restablecimiento de los derechos humanos es Norma Cruz, quien recibió ya la insignia de Caballero de la Legión de Honor por parte del gobierno de Francia, que se ha sumado a otros reconocimientos provenientes de España y Suecia. En contraste, dentro de su país ha sido atacada y amenazada. Amnistía Internacional la considera un caso prioritario, pero la razón por la que ha dedicado su vida a erradicar la violencia y la impunidad en su país proviene de su propia historia personal. Yo fui miembro del movimiento revolucionario durante 26 años. Me incorporé muy joven y pues dentro del movimiento revolucionario pues me hice mujer, me hice madre y pues estando ahí dentro del movimiento revolucionario, pues lastimosamente mi hija fue víctima de violencia sexual. Se logró llevar ante la justicia el caso de mi hija y se logró justicia a pesar de todo. Y fue así como nace la fundación. De forma similar a como sucede en México, Guatemala ha sido señalado por la comunidad internacional como un paraíso para el tráfico de niños, donde miles de mujeres han sido engañadas o coaccionadas a vender a sus hijos, en ocasiones hasta por míseros 2 quetzales. Poco se conocía hace algunos años que en Guatemala se estaba exportando niños como exportar bananos, le llamo yo, porque estábamos exportando un promedio de 3,000 niños al año, con destino, digamos, a Estados Unidos esencialmente y otros países, digamos, de Europa. Empezaron a denunciar, mujeres muy valientes, empezaron a denunciar el robo de sus niños, cómo se los arrancaban de los brazos. Y fue así como empezamos a ver que había un patrón, que no eran, digamos, no eran casos aislados, sino que había toda una dinámica bien coordinada. Que había toda una estructura a nivel de los registros en las municipalidades, donde ellos sabían que el documento que se estaba presentando era falso.
y sin embargo ellos venían y lo registraban. Como bien lo sabemos en nuestro país y particularmente en Jalisco, la corrupción es uno de los fundamentos que permiten a las redes de tráfico de menores operar con impunidad. Las cifras oficiales, aunque conservadoras, apuntan a un negocio de más de $100 millones anuales y en su momento de mayor crisis se estima que más de 5,000 bebés se daban en adopciones irregulares cada año. Aquí en Guatemala, de acuerdo a lo que nos informaban durante el juicio, a un local le pagaban 30,000 por el robo del menor, ¿verdad? $30,000 quetzales, 30,000 quetzales, pero ya en el mercado internacional el menor llegaba a costar hasta 100,000 quetzales, ¿verdad? Por supuesto, el menor tenía que estar bien, o sea, con buen estado de salud, nutridito, muy bonito, rosadito, chapeudito, incluso llegaron a ver catálogos. Nosotros logramos a lo largo, digamos, del 2006, darle vida a un movimiento que se llamó Cunas Vacías. Entonces nos íbamos a la MP, nos íbamos al Palacio, nos íbamos al Congreso, nos íbamos a la Embajada, con carruajes, con cunitas, con muñecas, con ropita de las niñas, y entonces, ¿cómo se llama? Para sensibilizar a la población guatemalteca y que se visibilizara, digamos, lo que estaba pasando en el país. Entre 2007 y 2010 se creó la iniciativa Cunas Vacías, con el fin de exponer públicamente el robo y tráfico de menores de edad. En su fundación también estuvo involucrada la activista Norma Cruz, quien se unió a ese reclamo con un lema que sigue vigente, no solo para Guatemala, sino para toda Latinoamérica: insistir, persistir y resistir. Ya te puedes imaginar que eso generó, pues sí, amenazas, intimidaciones, ¿cómo se llama? Sin embargo, las mamás pues se mantuvieron firmes. Logramos, tras 8 años de juicio, que el año pasado se dictara sentencia a toda una estructura que estaba integrada por miembros de la Procuraduría General de la Nación, que estaba integrada por un juez de la niñez, integrada por una abogada que, aprovechándose de que era esposa de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, negociaba todo esto y generaba impunidad. Gracias a la presión ejercida por el movimiento Cunas Vacías, se logró conformar la alerta Alba Kenneth, que entre otras cosas obliga a las autoridades a actuar de forma inmediata para buscar a un niño. De la misma forma se logró reducir la venta de menores y se fundó una fiscalía especial para poner candados a las adopciones ilegales. Aquí tenemos un caso que se roban a la criatura en Tecunumani, y apareció allá en México, y cabalmente pues con la prueba de ADN se pudo demostrar que era la criatura que se habían robado acá. Hoy tenemos una fiscalía especial que se logró conformar a lo largo de estos años, una fiscalía especial con varias unidades especiales, entre ellas una específica para adopciones ilegales, y con todo un equipo de monitoreo. ¿Cómo es que un país tan sumido en la violencia, en la pobreza, en la injusticia, logró convertirse en un referente a nivel mundial? La respuesta está en el poder del pueblo. La gente salió, las movilizaciones fueron numerosas, exigiendo justicia. Hoy, Guatemala es un ejemplo a seguir, y esto es algo para tomarlo en cuenta.